Desde el Laboratorio de Robótica Inteligente de la Universidad de Jaume I nos dedicamos a la robótica inteligente. Utilizamos tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la robótica. Tenemos una amplia experiencia porque tenemos prácticamente tanto tiempo como la universidad, más de 20 años de experiencia, en la cual nos hemos dedicado a utilizar redes neuronales, árboles de decisión y otras técnicas para mejorar el comportamiento de los robots e incluso para crear robots nuevos desde cero. Es un laboratorio y en general la robótica es una ciencia completamente aplicada. Entonces, nuestros objetivos, nuestros proyectos han estado siempre destinados a aplicaciones concretas. Por ejemplo, hemos creado sistemas robóticos para el reconocimiento de la fruta madura o la fruta estropeada en una cinta de selección. Hemos creado vehículos automáticos que no necesitan conductor y que pueden moverse con cualquier tipo de terreno. Y últimamente en lo que estamos trabajando sobre todo es con la manipulación de objetos mediante brazos robóticos. Por un lado tenemos toda la parte de sensores, en la cual utilizamos diversos tipos de cámaras, radares, infrarrojos, ultrasonidos, para que el robot establezca una buena imagen del mundo que le rodea, de los objetos que tiene que tocar, que tiene que manipular, y por otro lado estamos trabajando en la creación de nuevos tipos de agarres, de grippers, capaces de trabajar tanto con objetos muy grandes y muy pesados como muy delicados y sensibles. La combinación de todas estas tecnologías la hemos manifestado en varios proyectos. ¿Quién realiza todas estas tareas? Los miembros del equipo somos, por una parte, algunos profesores de la universidad, algunos estudiantes de doctorado que están unos años realizando su tesis y luego continúan su vida profesional en el extranjero, en otras universidades o en empresas especializadas en robótica, y también los estudiantes del máster o incluso algunos estudiantes de los grados de informática o industriales, que realizan pequeños proyectos como parte de sus asignaturas, que reciben becas y que colaboran con nosotros. El proyecto más importante con el que hemos trabajado en los últimos años es el Amazon Picking Challenge, un desafío de robótica a nivel mundial en el cual teníamos que trabajar en un almacén real, en un almacén de Amazon, y había que manipular los objetos que había allí, preparando cajas de envíos, colocándolos en las estanterías. Hemos sido el único equipo español que ha participado en esta competición. Participamos en la primera, en Estados Unidos, y en la tercera, en Japón. Si os gusta la tecnología y sobre todo la robótica, hay diversos grados en la Universidad de Jaume I que os van a permitir realizar prácticas con robots, programarlos, diseñar componentes e incluso diseñar circuitos para ellos. Una vez acabados los grados de informática, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, hay másters especializados en robótica que os permitirán profundizar todavía más en vuestros conocimientos y continuar trabajando con nosotros.